And Sunday we're speaking about what is adultery or fornication, and also what is sexual immorality. And at the same time, we speak about the importance that, amen, to respect, amen, the vow that you make when you get married. Y a la misma vez estamos hablando sobre la importancia de mantener ese voto delante de Dios, ¿verdad?, de fidelidad cuando se contrae matrimonio. De otra manera se está cometiendo el acto de adulterio. Because if we don't do that, the activity that is going on equals adultery. And it's very, when I've been studying this, al estar estudiando todo esto, I can see it, that right away when the Lord speaks about the law, then He starts applying the law. Que cuando el Señor comienza a hablar de la ley, comienza a aplicar la ley, áreas importantes que cada uno de nosotros necesitamos saber. Areas that they are very important for us to understand. And then when we come to verse 33, cuando llegamos al versículo 33, nos hace relación, ¿verdad?, de no jurar o no perjurar. Amen. He makes us the relation not to make vows. And when I was studying, I asked myself, what is this is referring to? Or what is the basis for this? Y al estar meditando en ello, ¿verdad?, estaba preguntándome dónde está esa base o a qué es lo que el Señor se estaba refiriendo cuando dice que no hagamos promesas. Amen. Y al estar meditando en estas cosas, when I was meditating about all these things, many thoughts came, muchos pensamientos llegan. Uno de ellos, de verdad, es el tener palabra. Amen. One of them, it was to have a word. It was a time when the word of the person, it was the law. Había un tiempo, o hubo un tiempo donde la ley, un tiempo donde la palabra de la persona o de alguien, esa era la ley. Y había que cumplirla. And we had to fulfill it. If someone make a deal, for example, si alguien hacía un trato con alguien, al entregar su palabra, when they give their word, or they make a vow, o hacían un juramento, esa palabra contaba, the word, amen, count. And it was many people, hubo mucha gente que prefería morir antes de no cumplir con su palabra. It was many people that they even preferred to die before, amen, they don't came with His word through. Amen. The word, it had a meaning. La palabra tenía mucho valor. And nowadays, hoy en día, si no hay un documento firmado, if there is no a document that is cited, many people make different vows or promises that they don't want to fulfill. Hay mucha gente que hace promesas, se compromete, ¿verdad?, sin el más mínimo deseo de cumplirlo. Y aquí la palabra del Señor nos dice que cuando hagamos promesas, when we make a vow, we must fulfill the vow. Nos dice, debemos nosotros de cumplir con ese voto, esa promesa que hemos hecho. Y sobre todo aquellas promesas que nosotros hacemos delante de la presencia de Dios. Especially those promises that we make in the presence of the Lord. The part of the law that the Lord was speaking about, la parte de la promesa o de lo que el Señor estaba hablando, lo podemos encontrar ya en el capítulo 19 del libro de Levíticos y el versículo 12, como también lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomios, allá donde la ley se repite al pueblo de Israel. The base for this
that the Lord was speaking about, we find it in the book of Leviticus, chapter 19 and verse 12. And we also find it when Moses repeat the law to the new generation that he was going to go into the promised land in the book of Deuteronomy. And when we go over there, cuando vamos para allá, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. The word of the Lord says as follow. En Levíticos, en Leviticus chapter 19 and verse 12, en el capítulo 19, versículo 12 dice así, y no juréis falsamente, dice, por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y luego dice, yo Jehová. Amen. What he says right there, he says, you must not cheat or rob. Amen. I think I got the wrong one. No, I'm here, but you must not use my name to make false promises. If you do that, you will show that you don't respect the name of your God. I am the Lord. Amen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Hermanos, que no tomemos las cosas a ligeras y sobre todo que no tomemos el nombre de Dios en vano. The first thing that he's telling us is don't say things very lightly. Don't promise any, don't make promise that you are not willing to fulfill. And especially don't promise in the name of the Lord. Hoy en día es muy fácil escuchar a una persona. Nowadays it's very easy to hear a person, amen, que dice, te lo juro por el Señor. Amen. I don't know in English if they do the same thing, but in Spanish, it's very common to hear a person that he says, I promise, and I will do it. I promise for the Lord. Amen. We have to be careful with that. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando el pueblo del Señor se compromete, es muy importante que cumplamos con nuestro voto. When we make a promise, we must fulfill that promise. And again, especially the promises that we make to the Lord. Y una vez más digo, especialmente esas promesas que nosotros le hacemos al Señor. Amen. 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 Deuteronomios 23, 21 y 23. Let's go to Deuteronomy. I want to read this because I think it helps us to build up. Deuteronomios capítulo 23 y versículo 21 al 23. Verse 21 through 23. Amen. Do we have it? Deuteronomy chapter 23, verse 21 through 23. Y dice la palabra del Señor así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amen. When you make a promise to the Lord your God, don't be slow to pay everything you promise. The Lord your God will demand to you pay it. You will sin if you don't pay what you promise. If you don't make a promise, you are not sinning. But you must do what you say you will do. If you choose to make a promise to the Lord, your God, you must do what you promise. Amen. Do we hear this?
when we make a promise to the Lord our God, we must do what we promise. Si escuchamos la palabra que dice, si hemos hecho promesa delante de Dios, es muy importante que nosotros cumplamos con nuestra promesa. Porque tarde o temprano el Señor nos lo va a recordar. Sooner or later the Lord is going to remind us. Amen. This is important. And I do believe that this promise, y yo creo con todo mi corazón que esta promesa a la cual se está refiriendo, the one is referring here, es la misma promesa que nosotros hicimos cuando venimos al camino del Señor. It is to speak about the promise, especially the one that we make when we came to the feet of our Lord Jesus Christ. Amen. And when we make that promise, what was the promise that we make? Y cuando nosotros hicimos esa promesa, ¿cuál fue realmente la promesa que nosotros le hicimos al Señor? To serve Him. For Him to be our God. Fue una promesa de servicio, una promesa de reconocer que Él era Dios. E incluso se nos hizo una pregunta. Nevertheless, they make us a question. How long? How long do you promise to serve the Lord? ¿Cuánto tiempo vas a servir al Señor? Y le contestamos hasta que llegue la primera prueba. Until the first trial comes. That's what we said. ¿Fue lo que dijimos? No. Fue una promesa permanente. It was a permanent promise. And we used the word. Y dijimos la palabra todos los días que el Señor me preste. Al otro dijimos toda la eternidad. Many say all the days of my life. Another one says into eternity. Someone else says forever. Alguien más dijo para siempre. And I can give you different codes. Y puedo darle diferentes palabras que fueron usadas que significan prácticamente lo mismo. Amen. That it has the same meaning. But the truth is that we promise faithfulness unto the Lord. La verdad es que nosotros prometimos serle fiel al Señor. Amen. Mi pregunta es, ¿cuántos lo hemos logrado? How many of us have been fulfilled the promise? Or how many of us are working with it? ¿O cuántos de nosotros estamos luchando, estamos trabajando, nos estamos esforzando? We are making the effort. Because trials are going to come. Porque las pruebas van a ser acto de presencia. Y si nos olvidamos de la promesa, if we forget about the promise that we make, it's very easy to walk away. Es muy fácil el alejarse. Es interesante notar, it's very interesting to notice that he speaks about this, que él comienza a hablar de esto después de hablar del divorcio. After he speaks about divorce. ¿Por qué?
Porque cuando habla del divorcio, amén, le dice, amén, que no puede repudiar a su mujer. It is telling them basically you can leave the woman that you got married with. That's what he's saying. But many of us, we only read the little part that he said, in case that they have been faithful, then I can do it. Pero muchos solamente se acuerdan de la porción que dice, bueno, si me fue infiel, entonces lo puedo hacer. Pero en realidad, in reality, when the Lord is giving amen, an advice, el Señor está dando un consejo y diciéndole al pueblo, and telling the people, you can just reject your woman. No puedes simplemente dejar a tu mujer. And you know why? ¿Y sabes también por qué? ¿Qué fue lo que le prometiste a tu mujer o a tu esposa el día que te casaste? What is it that you promised to your wife? Where do you make the promise? Amen. That's why marriage is so important. Es por eso que el matrimonio es muy importante. Porque cuando venimos a este altar, when we come to this altar, the minister, the pastor, the judge might ask the question. Quizás sea el pastor, el ministro, el juez, el que va a hacer la pregunta. Pero tu respuesta, your answer of faithfulness, tu respuesta de fidelidad, no se la estás haciendo al que te está preguntando. You are not making that promise to the one that is asking you. You are making the promise in the presence of the Lord and in the presence of the person that believe you promise. Tú le estás haciendo una promesa a Dios de cuidarla, de protegerla, pero sobre todo también le estás haciendo una promesa a aquella persona que depositó su confianza en ti. Many times when we make promises, en muchas de las ocasiones cuando hacemos promesas, no se las estamos haciendo solamente a una persona. We are not making those promises only to one person. The Lord is listening. El Señor está escuchando. El Señor sabe cuál es nuestro hablar. The Lord knows what is the part that we are speaking about. And He's telling us, if you are not willing to fulfill the promises, then don't make the promise. Si no estás dispuesto a cumplir con tus promesas, es mejor que no las hagas. Especialmente cuando haces voto de fidelidad, especially when you make a vow. Because that will be a greatest compromise. Porque eso entonces ya es un compromiso aún mayor. Pero hay quienes prometen falsamente para poder obtener lo que desean. But there is many that make false promises to get what they want. And that's called manipulation. Y eso se llama manipulación. Y lo podemos mirar en todas las áreas. We can see in every single area. And the Lord says, don't do it. And if someone is pushing you to make a promise, to make a vow, don't fall into it. Because that also is called manipulation.
Y si alguien te motiva y te forza a que le prometas algo que tú sabes que no está bien, o te lleva a querer hacer cosas indebidas, la palabra del Señor nos dice: no te comprometas, no lo hagas, porque no te vas a hacer ningún bien, because you don't want to do any good to yourself. Promises are important, but we need to know when and how. Hacer voto, hacer promesa es importante, pero tenemos que saber cuándo y cómo hacerlo. Y no hacerlo todo a la ligera. And don't make everything just because. No. La promesa que hicimos delante de Dios es una promesa para toda la vida. When the promise that we make in the eyes of the Lord, it was a promise for life. Amen. No for a few days, no por algunos días, sino por toda una vida, for our whole life. And it is important to remember that. Y es muy importante recordar eso. Esa promesa puede traer grandes bendiciones sobre tu vida. That promise that you make in the eyes of the Lord, amen, it can bring many blessings into your life if you are willing to fulfill it. Si estás dispuesto a llevarla a cabo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, when we give ourselves to the Lord, una de las cosas que hicimos es prometer hacer lo que Él nos pida. One of the things that we, amen, agree is to do whatever He asks us to do. Y antes de partir, and before He went, el Señor nos invita, the Lord makes us the invitation to go into the world and preach the gospel. De ir a través del mundo entero predicando el evangelio. Hay dos maneras de hacerlo. There is two ways to do it. Una de ellas es hablando lo que ya Dios ha puesto en nuestro corazón. One of the ways to do it is by speaking what the Lord has put in our hearts. Y la otra manera de hacerlo, and the other way to do it, is by our own testimony. People need to see Christ in your life. Es a través de nuestro propio testimonio, porque la gente puede conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. I remember, amen, a metaphor. Ahorita me acordé de una metáfora que escuché hace mucho tiempo, that I listened a very long time ago. And that was a dad or a parent. Y este fue de un papá que le dijo a su hijo: mi hijo, vamos a ir a testificar. We're gonna go witness, so please get ready. Le dijo: prepárate porque vamos a ir a evangelizar. Cuando aquel niño se arregló, when that child got ready to go to evangelize, they went into the city. Comenzaron a caminar a través de la ciudad. Y mientras iban caminando, iban saludando, iban teniendo el mejor comportamiento. Meanwhile, they were walking to the city. They were, saying good morning or hi to people that it was around. Amen. And had the best behavior. At the end of the road, al final del camino, el niño se detiene. The child stopped and look at his dad. Y mira hacia su papá y le dice, and he said, Dad, didn't you tell me that we were going to come and witness? No me dijiste que íbamos a venir a testificar. Y el papá voltea y lo mira, and the dad turned around and look at him. And he said, that's what we did. Our behavior said everything.
Y le dijo, esto fue precisamente lo que hicimos. Nuestro comportamiento mostró quiénes éramos. And that always stick to my mind. Ese pensamiento siempre se quedó en mi mente. Porque en realidad, hermanos, la pregunta que podemos hacernos, la gente sabe que somos cristianos porque lo decimos o porque nos miran vivir una vida cristiana. And then bring a question. People knows that we are Christian because we tell them or because they see our testimony. This is important. Our testimony is telling the people what the Lord has done in our lives. Nuestro testimonio le está diciendo al mundo, a la gente, lo que el Señor ha hecho en cada uno de nuestros corazones. O están mirando algo diferente, or they see something different. See, the question we can answer only ourselves. Esa pregunta solamente la podemos contestar nosotros mismos, porque nosotros somos los que sabemos lo que estamos haciendo. Because we are the ones who knows what we are doing. But there is someone else who knows. Pero hay alguien más que también lo sabe. Y ese es Dios. And that is the Lord. Now, the other way of witnessing, la otra manera de testificar, es hablar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. The other way to be a witness is to do what the Lord has calling us to do. Amen. And also it's important to fulfill the area. Y también esto nos lleva a considerar la importancia, hermanos, de atender esta área. En el mismo libro de Mateo, capítulo 21, in the same book of Matthew, chapter 21, from verse 28 to 32, del versículo 32, amen, perdón, capítulo 21, versículo 28 al 32, la palabra del Señor nos habla de una parábola. The word of the Lord is telling us about a parable acerca de dos hijos that speak about two brothers. Amen. A los cuales se les acerca el padre. To the ones his father comes to them. And he asks to the first one. Y le pregunta al primero, mijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Son, I want you to go and work in my vine. Aquel hijo respondió rápidamente y le dijo, no quiero. That child answered right away and he said, no, I don't want to. I don't want to go. But then he repent himself. Pero luego arrepentido, dice que fue y hizo lo que su padre le había mandado. He went and did what his dad asked him to do. So we find out here that repentance is very important because it makes us change our attitudes. Aquí podemos mirar lo que el arrepentimiento es capaz de hacer y por qué es tan importante. Porque a través del arrepentimiento podemos cambiar nuestras actitudes. He was sincere. He didn't make no promises. But then he realized how important it was to obey, amen, his dad. Él no hizo ninguna promesa, pero se dio cuenta lo importante que era el obedecer a su padre. Como hijos de Dios, as the children of God, when we look at this, cuando miramos a esto, nos damos cuenta que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. We find out that the best things we can do is to obey our Lord Jesus Christ. Sometimes we don't feel like it.
Hay ocasiones que quizás no sentimos el deseo de hacerlo, pero lo hacemos por obediencia y porque queremos cumplir con el voto que hemos hecho delante de su presencia. Sometimes we don't feel like it, but we do it because we promise to be faithful. We understand that He is God and we are not. Recordamos nuestra promesa y nos damos cuenta que Él es Dios y no nosotros. Then He goes to His second child y nos dice que después fue y se acercó a su otro hijo y le dijo de la misma manera, y he said the same thing. I want you to work, go and work in my vine. Y le dice, quiero que vayas y trabajes la viña. Y este le dijo, sí, sí voy. And he said, yes, yes, I will go. And then he turned around and he never went. Y dice la palabra del Señor que en cuanto salió de la presencia de su padre se olvidó y no fue. El Señor pregunta, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? And then the Lord asked, which of these two make the will of his father? Los religiosos de ese tiempo, the religion people of that time, amen, they answer. Le contestaron the first one, el primero. And then he used the word. The publicans, amen, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepintéis después de creerle. Amén. Esto tiene una implicación muy amplia. This one has a very deep implication. That is telling us that it's not enough to know what to do. Que nos muestra, que nos enseña que no es suficiente saber lo que tenemos que hacer, sino hacerlo, but to do it. I'm going to read that part in English. Amen. Jesus answered to the religious people of the time. Jesus says to them, the truth is, you are worse than the tax collectors and the prostitutes. In fact, they will enter God's kingdom before you enter. John came showing you the right way to live, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed John. You saw that happen, but you will not change. You still refuse to believe him. What is it that the Lord is telling us? It's not enough to know what to do, but to be willing to repent and do the will of the Lord. Lo que el Señor está diciendo en esta parábola a aquellos hombres es lo siguiente: no es suficiente saber lo que tenemos que hacer. No es suficiente con haber dicho, Señor, te voy a obedecer todos los días de mi vida, sino llevar adelante el juramento que nosotros le hicimos al Señor. Que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios a pesar de los momentos que tengamos que vivir a través de nuestra vida. We must fulfill the calling of the Lord, even though we had to go through very hard times. We must believe, and we must keep the promises that we make in the presence of the Lord. Amen. Después de esto, after this, amen, the Lord speaks about the parables. El Señor habla de dos parábolas para mostrarles
la importancia de acercarse a Dios, pero sobre todo la importancia de estar dispuestos a atender el llamado del Señor. No solamente cuando nos llama a trabajar, sino también poder estar preparados para el día en que el Señor venga por su iglesia. Then the two next parables that he speaks in chapter 21 and 22. It is speaking about the importance to know the calling of the Lord. The importance not only to come in and work for the glory of the Lord, but also to be ready for the time the Lord will calling us to take us into his kingdom. And when you go and look, y cuando vas y miras, amen, en el capítulo 22, and you go and look on chapter 22, and I'm going to go straight to verse 10, y quiero ir derechito a lo que dice el versículo 10, where it says in verse 10, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. So the servants went into the streets. They gathered all the people they could find, good and bad alike. Think about this, good and bad alike, and brought them to where the wedding feast was ready, and the place was filled with guests. This verse on itself is speaking about this. Este versículo en sí mismo que nos habla de la importancia de estar listo, me llamó mucho la atención y caught my attention. Porque dice la palabra del Señor, y llamó a buenos y a malos. He called good and bad. He didn't call only good people. Él no llamó solamente gente buena. As a matter of fact, when he called the bad people. Así en cambio cuando llamó a la gente mala y los que eran considerados de los peores, and the ones that he was considered the worst, he was the tax collectors. Eran los cobradores de taxes, entre los cuales se encontraba Mateo. Among them, Matthew was among them. He was a tax collector. Él era, hermanos, un cobrador de impuestos. Cuando miraron a Jesús en su casa junto con un grupo de sus amigos, when they see Jesus in his house together with a group of his friends, la gente se admiraba. The people wonder. Amen. And the teachers of the law, y los maestros de la ley, lo juzgaron. They judged him. And they asked the disciples, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro se junta con gente pecadora? Why our teacher is among sinners? And Jesus, knowing what they were talking about, y Jesús sabiendo lo que ellos estaban diciendo, es cuando expresa las palabras y dice, that's when he expressed the words and says, amen, because the healthy, they don't have a need for a doctor. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, but the sick. Y dice, no he venido a buscar solamente gente buena. I didn't came only to look for good people. He came to the people that he was willing to commit. People that he was willing to fulfill their promises. Él venía, hermanos, a esa gente pecadora, gente
que aunque era pecadora, deseaba conocer a Dios, deseaba, hermanos, acercarse a Dios y estaba dispuesto a cumplir con la promesa que hacía delante de la presencia del Señor. Y aquí en el capítulo 5, hermanos, nos dice, no hagamos juramentos a la ligera. And in chapter 5 of the book of Matthew, it says, don't make promises very lightly. And when you make a promise, make sure that you are going to fulfill the promise. Y cuando hagas una promesa, asegúrate de cumplirla. Aprende a decir sí cuando es algo que es para bendición de tu vida. Learn to say yes when it's going to be a blessing for you. But don't be afraid to say no. Pero no temas el decir no, porque muchas veces ese no es importante. Sometimes no is also very important. How are we going to make those differences? ¿Cómo vamos a hacer esas diferencias? Primeramente, hermanos, necesitamos asegurarnos que la palabra de Dios está en nuestros corazones. To make the right decision, we have to make sure that the word of the Lord is in our hearts. And He will guide us. Y Él nos va a dirigir. Por eso dijo el salmista, that's what psalmist says. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Como también dijo, yo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si las decisiones que hacemos en nuestra vida y las promesas que hacemos en nuestras vidas lo hacemos a luz de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser bendecida. We got to remember one thing. Amen. The psalmist says, you know, your word is a light into my path. And I have kept your word so I don't have to sin against you. And this tells me something that is very critical. When you want to make a decision or a promise, amen, in your life, make sure that you have asked for the guidance of the Lord before you make any promises. Because if you allow the Lord to guide your promises, then everything you do is going to be a blessing into your life. Amen. Don't let anyone to manipulate your decision. No dejes que nadie manipule tus decisiones. Hazlas en el temor de Dios. Make them in the fear of the Lord. And the fear means in the respecting the Lord that He has given you salvation. Y eso quiere decir respetando a ese Dios todopoderoso que nos ha dado salvación y vida eterna. Amen. Adoremos al Señor. Let us praise Him. Let us worship Him. La parábola del capítulo 22, the parable of chapter 22, nos dice que cuando el Señor llegó a las bodas, when the Lord came into the wedding, He saw that it was someone there in one corner that he wasn't dressed, amen, for the wedding. Dice que miró a uno que estaba ahí, que no estaba vestido de bodas. Y le preguntó, ¿qué haces aquí? And then he asked him, what are you doing here? How is it that you are not ready? ¿Por qué es que no estás listo para la boda? Dice que aquel hombre enmudeció. The man, he used to stay quiet. He didn't say nothing. And the Bible said that he threw it out. Y le dice que lo echó para afuera. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, hermanos, nos invita a que estemos preparados. When the Lord is calling us, He asks for us to be ready. The Lord is coming.
El Señor viene y la iglesia necesita estar preparada. And the church needs to be ready. We need to be ready. Necesitamos estar listos para la boda. La única forma, hermanos, que no vamos a estar listos es si no hemos entregado nuestro corazón a Dios. The only way we're not going to be ready is if we don't give up our hearts to the Lord. Amén. Porque a los que a Cristo hemos venido, de Cristo estamos vestidos. Because those that we have come to the Lord, we have been dressed by the Lord. Amen. We need to live the life that the Lord asking us to live, a holy life for His glory. Estamos vivir esa vida de santidad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amen. Adoremos, hermanos. Let us praise Him. Let us praise Him. Hallelujah. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Yo tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti,
Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, everybody.